¿De dónde viene Frantz Fanon? No nos referimos a su biografía. Obviamente nace en Martinica, de habla francesa, es decir, de la colonia. Viene de la historia colonial. Nos referimos a su vínculo con lo afrodescendiente, a su vínculo con lo naciente afrodescendiente, que tiene que ver con el comercio de esclavos, la esclavización generalizada y la conquista y la colonización globalizada que se da lugar con la conquista del continente de Abya Yala. Viene además de una experiencia moderna, lo que es la modernidad en términos de su mundialización. Y esto implica no solamente las incursiones imperialistas, el reparto del África entre las potencias imperialistas, y por lo tanto esta nueva colonización que se da después, siglo XIX, siglo XX, esta nueva colonización que está íntimamente ligada a la Revolución Industrial Británica y a la extensión de la Revolución Industrial Británica y los efectos en las armadas, en los ejércitos de las potencias imperialistas y la ocupación militar de sus colonias en el África y en el resto del mundo. Entonces estamos hablando de una experiencia social que es interpretada por Frantz Fanon, un marxista y descolonizador, un marxista que viene de lo que llamamos nosotros el marxismo afro, que tiene su propia historia, un marxismo afro que encuentra en el marxismo, en la crítica de la economía política y en el desarrollo de lo que vamos a llamar el marxismo oriental, es decir, en la interpretación de la crisis del capitalismo a escala planetaria y en su fase imperialista que Vladimir Ilich llama la última fase del capitalismo. Y estamos hablando de Trotsky, de la teoría de la revolución permanente y de la tesis del desarrollo desigual y combinado. Y estamos hablando de Mao Zedong, de la concepción de la guerra prolongada, donde se articula de manera directa una lucha anticolonial, una lucha campesina contra el capitalismo, la modernidad y la colonización, sobre todo la ocupación de las potencias imperialistas de los puertos chinos. Entonces estamos hablando de un intelectual que observa una de las consecuencias importantes después del desenlace de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con lo que ha llamado Naciones Unidas la descolonización, que tiene que ver con el retroceso de las potencias imperialistas europeas y su subalternización a la emergencia de dos hiperpotencias: la hiperpotencia de los Estados Unidos de Norteamérica y la hiperpotencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ese contexto, Frantz Fanon considera la lucha anticolonial, sobre todo la lucha anticolonial contra las potencias ocupantes, en el África, y observa de manera minuciosa y perspicaz lo que ocurre en los procesos de lucha anticolonial, de cómo esta lucha
anticolonial compromete en primer lugar a los campesinos, a las aldeas campesinas, a las comunidades campesinas, con todas sus instituciones tradicionales que se enfrentan a la ocupación colonialista que se hace de tierras. En segundo lugar, a los intelectuales que viven en las ciudades y que han estudiado en la metrópoli, que han asumido el lenguaje de la metrópoli y una formación profesional en los términos de las universidades modernas y en los términos de lo que ocurre en términos culturales con la modernidad. En tercer lugar, tiene que ver con la formación de organizaciones o partidos de carácter nacional y anticolonial, que se trazan objetivos menores a una descolonización radical. Por lo tanto, buscan concesiones y acuerdos con la potencia ocupante, colonizadora. En cuarto lugar, con los intelectuales de estos partidos o de estas organizaciones anticoloniales más radicales, que terminan en contradicción con las dirigencias pusilánimes y timoratas, que terminan siendo perseguidos tanto por su propio partido como por la policía de la potencia ocupante imperialista. Estos intelectuales radicales tienen que exilarse en su propio país, en el campo, que los recibe con brazos abiertos y los escucha. Es cuando aprenden lo que es su país. De esta manera, su radicalismo intelectual, su anticolonialismo intelectual, termina convirtiéndose en un anticolonialismo práctico, efectivo, fáctico y radicalizado por la propia presión y presencia de las organizaciones sociales campesinas en conflicto con la ocupación colonialista. Es cuando se desarrolla la guerrilla contra el ejército de ocupación colonialista. Después, la guerrilla del campo se convierte en guerrilla urbana o en el sitio de las ciudades y por lo tanto se plantean objetivos de toma de las ciudades, donde se resguarda el aparato represivo, el aparato de ocupación imperialista y colonialista, además de la burguesía condescendiente nativa con el imperialismo y el colonialismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta guerrilla que se prolonga como guerra anticolonial termina accediendo al poder, se hace de gobierno nacional. Una vez ahí, se observa un proceso regresivo de la propia vanguardia que ha tomado el poder y que se ha convertido en gobierno nacional y que ha formado el Partido Nacionalista, amparando una burguesía nacional que es intermediaria entre el país y la burguesía de la metrópoli, que ha sido la colonia y el imperialismo de ocupación para convertirse en un imperialismo y en una dominación mediada por la burguesía nacional. Es cuando se da lugar al deterioro, a la regresión, a un proceso de desencantamiento social respecto a la revolución anticolonial y a sus dirigencias. Es cuando se experimenta lo que se va a conocer como el colonialismo interno, donde la burguesía nacional
Incluso las dirigencias terminan comportándose de modos análogos o similares a lo que hacían los colonos de la ocupación colonial. Se internaliza y reproduce en el contexto del colonialismo interno el mismo desprecio y racismos análogos o dilatados en relación a la población nativa, sobre todo campesina. Se da lugar a una nueva contradicción entre el Partido Nacionalista, que se convierte en dictadura, que tiene al caudillo como memoria y recuerdo de lo que fue la epopeya de la lucha anticolonial. Se repite esta historia hasta el cansancio para volver a convencer a el pueblo descontento que no ve consecuencias liberadoras en el ejercicio mismo del gobierno nacional. Ocurre como si comenzara nuevamente la lucha anticolonial, ahora contra el colonialismo interno. En todo este contexto, Frantz Fanon analiza la violencia y convierte la violencia en una sintomatología de lo que ocurre, y por lo tanto se propone interpretar el juego complejo de la violencia, primero desatada por la ocupación y después devuelta por el colonizado contra el colono, y la ocupación colonial e imperialista. Antes de concentrarnos en el análisis de la violencia que efectúa Frantz Fanon, vamos a hacer una breve reflexión sobre la modernidad. Marx dice que la modernidad es cuando todo lo sólido se desvanece en el aire, haciendo una paráfrasis a lo que escribió William Shakespeare en La Tempestad. La modernidad, un concepto acuñado por los poetas malditos, por lo tanto un concepto plástico, estético y poético, sirve para interpretar lo que ocurre en esta experiencia de la vorágine del capitalismo y en esta experiencia de la transformación y el trastocamiento cultural, cuando se produce la transvalorización de los valores o la suspensión de los valores y las instituciones. Es cuando, como dice la sociología, se da lugar a la transición de la sociedad tradicional hacia la sociedad moderna. La modernidad es un acontecimiento mundial. Es, por así decirlo, jugando con los esquemas marxistas de manera ilustrativa, la superestructura de el modo de producción capitalista a escala mundial. En consecuencia, la modernidad no solamente afecta a los países capitalistas hegemónicos, a lo que se viene a llamar el centro de la geopolítica del sistema mundo, sino también afecta a lo que se denomina la inmensa periferia de la geopolítica del sistema mundo capitalista. En consecuencia, las sociedades tradicionales de estos países, de la inmensa periferia de la geopolítica del sistema mundo capitalista, se transforman, son trastocados, no solamente por el modo de producción capitalista globalizado, el sistema
mundo capitalista conformado en el transcurso de la vorágine de la acumulación originaria de capital y de la acumulación ampliada del capital, que los convierte en países de transferencia de los recursos naturales. Entonces, para decirlo de manera figurativa y metafórica, ya que hemos recurrido a la tempestad de Shakespeare, diremos que los pueblos de la periferia del sistema mundo capitalista van a vivir proliferantes y múltiples naufragios, por así decirlo, terrestres. Van a experimentar tempestades que los va a transformar completamente, dando lugar a una separación, a una ruptura entre el antes y el después. Ahora vamos a ingresar al análisis de la violencia que llamaremos genealogía de la violencia. La violencia se la ejerce contra el cuerpo. Al hacerlo, se la efectúa contra el sujeto, que es un plegamiento de las relaciones del cuerpo con el entorno, con las otras comunidades y la sociedad. Dice Fanon que la violencia cristalizada en los huesos del colonizado se la devuelve al colono con furia e ímpetu. ¿La liberación es sangrienta? No se puede esperar otra cosa. El colonialismo es la violencia institucionalizada. Empero, el despliegue y el desenvolvimiento de la violencia no termina aquí, sino que sigue. Después de la liberación del colonialismo perpetrado por la metrópoli, se pasa al colonialismo interno. Las sociedades que han sido colonizadas son sociedades transformadas, afectadas y trastocadas por la experiencia colonial. Son sociedades en proceso de modernización, aunque ésta se efectúe de una manera barroca. La República Independiente va a entrar de lleno a los procesos de modernización mundial. En otras palabras, la nación y el pueblo, respecto a su pasado, nunca van a ser las mismas. Todo ha cambiado. Sufren el movimiento vertiginoso de los cambios. ¿Qué es entonces la modernidad? Entendida cuando todo lo sólido se desvanece en el aire. La modernidad trastoca a las sociedades, destruye a las sociedades tradicionales, las incorpora a su vorágine de producción, distribución y consumo. En cierto sentido, con una perspectiva histórica, se puede decir que la modernidad de las metrópolis imperialistas y la modernidad de la inmensa periferia de la geopolítica del sistema mundo capitalista son distintas, aunque contextúen la civilización moderna, el desplazamiento, el despliegue y el desenvolvimiento de la civilización moderna. Respecto de la violencia, vamos a leer una cita de Frantz Fanon, correspondiente al libro conocido Los condenados de la tierra. Fanon dice:
La violencia que ha presidido la constitución del mundo colonial, que ha ritmado incansablemente la destrucción de las formas sociales autóctonas, que ha demolido sin restricciones los sistemas de referencia de la economía, los modos de apariencia, la ropa, será reivindicada y asumida con el colonizado desde el momento en que decida convertirse en la historia en acción. La masa colonizada penetre violentamente en las ciudades prohibidas. Provocar un estallido del mundo colonial será en lo sucesivo una imagen de acción muy clara, muy comprensible y capaz de ser asumida por cada uno de los individuos que constituyen el pueblo colonizado. Dislocar al mundo colonial no significa que después de la abolición de las fronteras se arreglará la comunicación entre las zonas. Destruir el mundo colonial es, ni más ni menos, abolir una zona, enterrarla en lo más profundo de la tierra o expulsarla del territorio. Respecto a la llegada de los intelectuales radicalizados, perseguidos en las ciudades y que se refugian en el campo, Fanon escribe: rechazados de las ciudades, esos hombres se agrupan al principio en los suburbios periféricos, pero la red policíaca los encuentra y los obliga a abandonar definitivamente las ciudades, a irse de los sitios donde se realiza la lucha política. Retroceden hacia el campo, hacia la montaña, hacia las masas campesinas. En un primer momento, las masas se cierran a su alrededor, sustrayéndolos a la búsqueda policíaca. El militante nacionalista, que en vez de jugar al escondite con los policías en los centros urbanos, decide poner su destino en manos de las masas campesinas. No pierde jamás. El manto campesino lo cubre con una ternura y un vigor insospechados. Verdaderos exiliados en el interior, cortados del medio urbano, donde habían precisado las nociones de nación y de lucha política, esos hombres se han convertido de hecho en guerrilleros, obligados constantemente a cambiar de lugar para escapar a los policías, caminando de noche para no llamar la atención. Van a tener ocasión de recorrer el país y conocerlo. Se olvidan entonces los cafés, las discusiones sobre las próximas elecciones, la maldad de aquel policía. Sus oídos escuchan la verdadera voz del país y sus ojos contemplan la grande, la infinita miseria del pueblo. Se dan cuenta del tiempo preciso que se ha perdido en vanos comentarios sobre el régimen colonial. Comprenden finalmente que el cambio no será una reforma, no será una mejoría. Comprenden en una especie de vértigo que no dejará ya de asediarlos, que la agitación política en las ciudades será siempre impotente para modificar y derrocar al régimen colonial. Vamos a leer una cita más correspondiente a
desventuras de la conciencia nacional. Frantz Fanon escribe: la burguesía nacional, que toma el poder al concluir el régimen colonial, es una burguesía subdesarrollada. Su poder económico es casi nulo y, en todo caso, sin semejanza con el de la burguesía metropolitana a la que pretende sustituir. En su narcisismo voluntarista, la burguesía nacional se ha convencido fácilmente de que podía sustituir con ventaja a la burguesía metropolitana, pero la independencia, que la pone literalmente contra la pared, va a desencadenar en ella reacciones catastróficas y a obligarla a lanzar llamadas angustiosas a la antigua metrópoli. Los cuadros universitarios y los comerciantes, que constituyen la fracción más ilustrada del nuevo Estado, se caracterizan, en efecto, por su escaso número, su concentración en la capital, el tipo de sus actividades, negocios, explotaciones agrícolas, profesiones liberales. En el seno de esta burguesía nacional no hay ni industriales ni financieros. La burguesía nacional de los países subdesarrollados no se orienta hacia la producción, los inventos, la construcción, el trabajo. Se canaliza totalmente hacia actividades de tipo intermedio. Estar en el circuito, en las combinaciones, parece ser su vocación profunda. La burguesía nacional tiene una psicología de hombre de negocios, no de capitán de industria. Y en verdad que la rapacidad de los colonos y el sistema de embargo establecido por el colonialismo no le permitieron escoger. Las tres citas que hemos leído nos muestran la interpretación desde la sintomatología de la violencia, el problema del espontaneísmo en el Partido Nacional anticolonial y la caracterización de la burguesía nacional en la inmensa periferia de la geopolítica del sistema mundo capitalista. En toda esta complejidad, en el substrato y en el núcleo de la misma, se halla el devenir de la cultura. La cultura es una palabra que corresponde a un concepto universal, que viene de cultivo, que alude a cultivar al espíritu. Es así como el romanticismo alemán contrasta cultura y civilización, que desde esta perspectiva es más bien el aspecto material e instrumental. Cultura y civilización serían dos caras de lo mismo. Sin embargo, si hablamos de las culturas en plural, acudiendo a la multiplicidad histórica de las sociedades, a la multiplicidad de lenguajes a través de las cuales la cultura se ha desenvuelto, se ha hecho eficaz, se ha hecho institución en devenir en el transcurso de las realizaciones civilizatorias, incluso anteriores a la civilización, y en ese sentido tendríamos que hablar de la transcivilización. Cuando hablamos de las culturas nos referimos entonces a la multiplicidad histórica rota por la irrupción de lo que se va a llamar la cultura moderna, que en realidad es una ideología, la ideología moderna,
que corresponde más bien a la aculturación, a la pérdida de la memoria cultural propia, local, incluso regional. No hablamos de nacional, pues la nación es un constructo del Estado moderno. Estamos hablando de una complejidad mayor que se ha perdido por la irrupción del sistema mundo capitalista y por esa ideología moderna que acultura, que suspende las culturas, que da lugar a la transculturación, y eso significa a un devenir de la cultura en la vorágine misma de su propia perdición. En ese contexto, la cultura moderna es un desafío. La ideología moderna necesita ser sólida en esta irrupción, en esta conquista del mundo, en esta conquista de Abya Yala, del África y del Asia. Y para tal efecto requiere de un mito. Es el mito de la cultura europea. En plena salida a su propia crisis institucional y de poder, por lo tanto de dominación, se encuentra con esta institucionalidad en transición que son las monarquías constitucionales, o lo que se va a conocer también como monarquías absolutas. Después vienen los estados-nación modernos. Es cuando las culturas nacionales compiten en ese transcurso, en el transcurso de la irradiación europea. Después de la conquista del continente de Abya Yala, se da lugar a una conmoción cultural que se le va a dar el nombre general de cultura europea. Es decir, la cultura europea sería una sumatoria de culturas nacionales, pero también una integración de las culturas nacionales. Pero esto tiene que ver con actos intelectuales, con interpretaciones intelectuales, sobre todo con interpretaciones históricas, donde se va a construir el mito de la cultura europea. Pero también tienen que ver con acontecimientos que irradian más allá de las naciones, como por ejemplo el acontecimiento del Renacimiento, y después conjuntamente, conllevando el acontecimiento del Renacimiento, la revolución artística, la revolución estética, la revolución cultural. Después viene el iluminismo como una irrupción intelectual de crítica al oscurantismo. Esto está muy ligado a la ciencia, pero también está muy ligado a la liberación estética, a la liberación del arte, a la liberación de la potencia creativa de las sociedades. Entonces se da lugar pues a contrastes, pero también a contradicciones y asimismo a síntesis, para hablar en sentido dialéctico. A eso se ha venido a llamar cultura europea. Pero la cultura europea no termina de hacerse, sino después de la conquista de Abya Yala, cuando tienen que enfrentarse a un inmenso continente de pueblos y naciones, de civilizaciones y de transcivilizaciones, desde el punto de vista de la transhistoria. Y cuando ocurre esto, entonces se ven obligados a construir una lengua de conquista, por ejemplo, la lengua española, que en realidad se hace en el contraste, en el desafío del continente de Abya Yala, que es un desafío corporal, que es un desafío a su propia ignorancia y desconocimiento de lo que es el mundo, de lo que es el planeta, de lo que son estas sociedades que estaban fuera de sus mapas en términos de su imaginario, de sus límites imaginarios. Y en ese sentido, entonces, se construye el mito de la cultura europea. Y el mito de la cultura europea se va a alimentar
por la fragmentación, las crónicas y el aprendizaje de lo que son las culturas, las civilizaciones, las transcivilizaciones conquistadas. Y en ese sentido los fragmentos de estas culturas van a ser incorporadas a la cultura moderna como cultura del conocimiento, de la investigación, de la biología y de la antropología posteriormente, pasando por la sociología posteriormente. Y en ese sentido estamos viviendo un devenir cultural de la cultura moderna, que es una ideología, pero que no deja de ser cultura en la medida que incorpora todas las culturas como en un marasmo, como en una licuadora, buscando hacer una sola cultura, pero no puede. No puede por las resistencias culturales, no puede por su propia historia cultural que es múltiple, no puede porque su propia cultura en el sentido del Renacimiento, en el sentido del iluminismo, es crítica del oscurantismo, un oscurantismo que lleva adentro en sus propias entrañas, porque su sistema mundo capitalista es un sistema mundo moderno, una civilización moderna de la muerte, del genocidio y de las expansivas huellas ecológicas. Entonces, la cultura moderna no solamente es una ideología, sino es una contradicción. Y en ese sentido, en plenas resistencias a la colonización, surge el recuerdo, la memoria de las propias culturas y se construyen otros mitos vinculados al pasado, vinculados a un pasado utópico que habla de grandes civilizaciones. En Mesoamérica, en los Andes, en la Amazonía y obviamente en la Mesopotamia, en el extremo oriental, en China. Y cuando se hace esto, se opone ese pasado utópico a un presente calamitoso que destruye las culturas, las civilizaciones y la dignidad humana, nada más y nada menos que en una ideología que contiene desde sus inicios el Renacimiento y el humanismo y el iluminismo, su propia contradicción. Entonces, no puede sostenerse argumentativamente eso de la cultura moderna, y mucho menos eso de la cultura europea, que en las luchas anticoloniales enfrenta las resistencias culturales que se hacen presente como luchas activas de liberación nacional. Y empiezan a construirse otros mitos, mitos contra la ocupación colonial que se declara blanca, que es otra construcción de lo que hemos llamado la economía política colonial, que valoriza lo blanco, que no existe porque no hay hombres sin color, pero que es un constructo imaginario del hombre de la civilización, frente al hombre del color, y sobre todo frente a las mujeres de todo color, porque precisamente la mujer y los colores hacen a la piel, hacen al cuerpo, hacen a la vida. Y en ese sentido, lo que se va a enfrentar precisamente es una lucha no solamente práctica, fáctica, una lucha y un combate reales que se desarrolla a través de las guerrillas, de los frentes y de los ejércitos de liberación nacional, sino también una lucha cultural. Y en ese sentido se va a construir una utopía en el presente, la negritud, la indianidad, como opuestos a la blanquitud. Pero estos son respuestas también ideológicas y también culturales, de resistencia cultural, pero hablan en términos generales, de manera simétrica,
al constructo ideológico de la blanquitud y por lo tanto son opuestos simétricos y terminan siendo lastimosamente complementarios en la medida que están construyendo mitos, cuando la humanidad en toda su multiplicidad necesita construir utopías, orientaciones hacia el porvenir que rescaten la riqueza de sus memorias, de sus multiplicidades, que rescate la riqueza de sus potencias sociales y sus reinserciones con los ciclos climáticos, los nichos ecológicos, con la ecología del planeta. Y en ese sentido, necesita y requiere ahora más que nunca, cuando la hiperburguesía que domine el mundo, cuando la hiperburguesía pretende mantenerse, dilatar su propio poder en plena clausura de la civilización moderna y del sistema mundo capitalista, pasar al exterminio para así imponer el dominio mayúsculo, genocida del menos de 1% de la población mundial. Es cuando más que nunca necesitamos recuperar las memorias, necesitamos recuperar las experiencias corporales y territoriales, necesitamos recuperar la memoria vital del planeta y por lo tanto la memoria que es vida, la memoria sensible que es vida como potencia creativa. Es el momento de avanzar, ir más lejos de las utopías simétricas a la ideología de la blanquitud, al supuesto de la civilización moderna que se inventa la noche de los tiempos que pertenece a las civilizaciones antiguas, a las civilizaciones ancestrales y más aún desde nuestro punto de vista a la transcivilización que corresponde a más de 20.000 años de humanización después de un largo recorrido de hominización. Necesitamos recuperar todo para precisamente integrarnos totalmente al planeta y ser parte activa, consciente del universo y del multiverso. Necesitamos salir del oscurantismo moderno y por lo tanto iluminar otros horizontes. En ese sentido, es indispensable pues recuperar a Frantz Fanon, volver a Frantz Fanon, leer a Frantz Fanon, reconfigurarlo en las condiciones y en el contexto de los desafíos del presente, dándonos cuenta además de que es actual Frantz Fanon porque precisamente con una mirada aguda ha penetrado en todos estos problemas y nos ha dejado una interpretación que potencia las luchas de los pueblos